Si la definición se expresa con palabras y estas palabras se definen a su vez con palabras, ¿no se transforma en definitiva todo en un juego de palabras? Esa es una pregunta muy interesante porque nos permite aclarar el sentido auténtico de la definición. La definición no es un juego de palabras en tanto y en cuanto las palabras mismas no están encerradas en palabras. Podríamos empezar esto haciendo dos distinciones fundamentales. Primera, es una distinción clásica que se hace, la de la definición nominal o terminológica por un lado y la definición real por otro. Una cosa es definir el significado de una palabra o de un término a través de otros términos. Esa definición pertenece a la esfera del esclarecimiento del uso significativo que tienen los signos del lenguaje. Es una definición terminológica. Yo aclaro una palabra mediante otras palabras para indicar qué uso tiene esa palabra en la lengua a la que pertenece. Pero esto se distingue de la definición real. En la definición real no procuramos esclarecer el significado de la palabra, sino definir qué es la cosa que la palabra significa o a la que la palabra representa como signo. Ahí no se trata de esclarecer el significado de la palabra, sino de llegar a entender qué es la realidad significada por la palabra. Por eso esa definición se llama real. Cuando hablamos de definiciones en filosofía nos referimos siempre a definiciones reales. Pero se puede decir las definiciones reales también se hacen mediante palabras, claro que sí, pero entonces lo que hay que entender es la esencia misma de la palabra. La palabra es un signo al mismo tiempo sensible e inteligible, en primera instancia de otro signo, que es el signo mental que llamamos concepto, y a través de él, del ser que ha sido captado mediante el concepto. Esta es la relación fundamental que tenemos que tener en cuenta para poder responder adecuadamente a esa idea del encierro en las palabras o del círculo lingüístico, ¿no? Estamos encerrados en palabras y no hacemos más que esclarecer palabras. De hecho, esa es la mentalidad de todo el lingüisticismo del siglo XX actual, que entiende a la filosofía como un discurso acerca del discurso, o como un análisis del lenguaje que se hace mediante el lenguaje. Eso es una manera de eludir el hecho de que la palabra nos conecte con la realidad, con el ser de las cosas. Sí es cierto que el hombre puede usar la palabra degradándola hasta tal punto que en el fondo las palabras pierden su relación con el ser de las cosas. Nosotros podemos hacer eso, es decir, vaciar a los signos lingüísticos de su auténtico valor significativo, separarlos del ser y hacerlos depender exclusivamente de nuestra propia utilidad, de nuestra conveniencia, de nuestros intereses, convertirlos en instrumentos pragmáticos de la subjetividad o de la intersubjetividad. Y entonces los signos del lenguaje tienden a perder su relación con el ser de las cosas.
Pero eso es una degradación de la esencia de la palabra, no es lo que constituye a la palabra como tal. La palabra, si es logos, es decir, si es un signo expresivo del ser de las cosas, primero en la inteligencia y después en la voz, o a la vez en la inteligencia y en la voz, dada la naturaleza humana que es al mismo tiempo espíritu y cuerpo, si es eso, si es un signo del ser de las cosas que expresa la inteligencia, entonces la palabra no me remite a la palabra. La palabra me remite en primera instancia a la inteligencia y a través de la inteligencia a lo que las cosas son. Esa es la única manera de responder adecuadamente, o sea, de salir en un sentido realista del círculo vicioso del lenguaje que no habla más que de palabras. O que no hace más que expresar una subjetividad encerrada en sí misma. Porque aun cuando reconociésemos que los signos del lenguaje expresan al sujeto, si ese sujeto no está vinculado a través de la inteligencia con el ser de las cosas, no llegamos nunca a la realidad. O llegamos a una realidad puramente subjetiva, puramente humana del sujeto que habla. La definición entonces, si bien se vale de palabras, no es en cuanto a definición real para esclarecer el significado de otras palabras, sino para llegar a esclarecer el conocimiento intelectual del ser de la cosa significada por la palabra de la cual se pide la definición. Es decir, no pedimos la definición de la palabra, sino la definición de la cosa. Y para referirnos a la cosa usamos la palabra. Esta diferencia que estoy tratando de explicar se advierte también con claridad cuando nosotros, partiendo de un término, tratamos de esclarecerlo etimológicamente, ¿no? La etimología versa primariamente sobre la palabra misma. Dice, bueno, esta palabra viene de esta palabra y de esta otra. Como cuando esclarecemos filosofía, viene del griego filía, que significa amor, amistad, y sofía, que significa sabiduría. Y entonces, etimológicamente explicado el término, viene a significar amor por la sabiduría o amistad hacia la sabiduría. Muy bien. Si nos quedamos ahí, no estamos haciendo más que una exposición del sentido del término por su etimología. En cambio, si nosotros nos esforzamos por ahondar filológicamente en lo que significaban en el griego antiguo las palabras filía y sofía, ya nos ponemos en un camino que nos lleva de las palabras hacia el ser de las cosas significado por las palabras. No nos quedamos en las palabras como tales, sino que buscamos a través de la palabra el ser que era pensado en esas palabras, la realidad que era entendida a través de esas palabras y significada mediante ellas. Entonces la indagación ya deja de ser meramente etimológica y se hace filológica. Y la diferencia esencial entre una cosa y la otra es que la etimología se mueve en terreno de las palabras, como lo hace la definición terminológica, mientras que la filología, como lo hace la filosofía y como lo hace el saber humano en general, la ciencia humana, procura definir no el término, sino la cosa significada por el término. Es decir, llegar a través de la palabra a la realidad, al ser de la cosa, significado por la palabra y al mismo tiempo por el concepto que es como la palabra mental, es decir, el verbo que en la interioridad de la inteligencia expresa lo que la inteligencia ha captado del ser de las cosas. Una vez aclarado lo que hemos dicho, podríamos agregar otra cosa en referencia a que hay conceptos que no son susceptibles de ser definidos porque son primeros, es decir, tienen un carácter primario en algún orden de cosas. Esas nociones y las palabras que significan esas nociones, en el fondo no admiten definición por ser primitivos, es decir, son los elementos primeros que constituyen la inteligibilidad de cierta cosa, cierta realidad. Cuando llegamos a estas nociones, ahí no podemos hacer una definición en sentido propio o riguroso,
porque la definición en sentido riguroso implica remontarse a los elementos que son anteriores a la cosa que tenemos que definir y mostrar su constitución. Pero cuando llegamos a los constitutivos primeros, estos no admiten a su vez ser definidos por constitutivos anteriores. Entonces lo único que podemos hacer es usar expresiones equivalentes que nos remitan, como por una especie de rodeo, a la simple captación de la noción que estamos poniendo como primitiva, y a través de esa noción a ese elemento constitutivo primordial de ese orden de cosas, ¿no? Entonces esas nociones primeras no admiten propiamente definición por su carácter de principios, podríamos decir. De hecho, las nociones primeras en cualquier disciplina son también principios, porque si no tenemos ciertas nociones primeras no podemos empezar a definir todo lo que hay que definir en la disciplina. Esas nociones primeras se captan o no se captan en el fondo, es decir, son objeto de una intuición intelectual, como en el fondo lo es todo concepto, pero por ser primeras no pueden reducirse a conceptos que sean anteriores, es decir, que sean más primitivos. El caso supremo es el de la noción de ente, por supuesto, porque es la noción primera de la ciencia primera. Y cuando decimos que el ente es lo que es, lo que estamos haciendo es usar una expresión equivalente que por un recurso que tiene nuestra lengua nos permite iluminar mediante el lenguaje la noción contenida en ese término significativo que es ente, ¿no? Usando otras palabras que en el fondo son equivalentes, o sea, que están diciendo la misma noción. Pero, de nuevo aquí vale reparar en el hecho de que la noción no me remite a palabras. Las palabras me remiten a una noción y la noción me remite a la realidad captada bajo la noción. Para terminar, ya que he hecho alusión a la intuición intelectual de las nociones primitivas, vale la pena señalar que todo el universo de los conceptos, o sea, de las nociones intelectuales, en el caso del conocimiento humano, tiene como fundamento y punto de partida en el orden del conocimiento el amplio campo de la experiencia humana. Es decir, el contenido de todas las nociones que formamos con el entendimiento viene dado a partir de la realidad que captamos por medio de la experiencia, ya sea de la experiencia externa, ya sea de la experiencia interior. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta precisamente para enlazar todo este tema de las definiciones con la realidad, porque es a través de la experiencia que todas nuestras nociones quedan remitidas últimamente a la realidad que por medio de esa experiencia nosotros empezamos a conocer.